conoce por qué los peces se comportaron de... Wow, mis hermanos, como pudieron ver, eso sucedió en Filipinas, en uno de los terremotos que sucedieron últimamente. Salió ese montón de peces, pero en gran multitud. Y es sorprendente ver eso. A cualquiera le sorprende porque no es algo usual, sino inusual. Ahora vamos a hablar sobre las señales del terremoto y del tsunami en Venezuela. Y quiero que me presten mucha atención porque no es la primera vez que lo hablo. Ya el Señor me ha mandado para que dé dirección al pueblo qué tiene que hacer cuando sucedan estas cosas, que va a pasar. Muchos me han catalogado como loco, muchos me han catalogado como profeta de la destrucción, muchos me han puesto por el suelo. No importa, porque el profeta genuino, verdadero de Dios, habla lo que Dios le envía, le manda. No busca aprobación de hombre, ¿ok? Así que usted pierde su tiempo si se mete conmigo. Contienda usted con Dios. El profeta tiene que ser obediente en todo lo que Dios le dice. No solo el profeta habla de cosas buenas, bonitas, prosperidad, etc. Amén, bendiciones, sino también habla juicio cuando Dios se lo manda. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de los profetas antiguos. Mis amados, quiero dar primero las señales del terremoto. Primero voy a hablar de las señales del terremoto y después voy a hablar de las señales del tsunami. Y luego, ¿qué usted va a hacer en cada uno de estos eventos naturales que va a pasar en Venezuela? Mira, Dios ha hablado tantas cosas, no solamente a este siervo, mira, me he cansado de repetirlo, sino también a gente que no son cristiana. Dios en su gracia se lo ha mostrado. A los niños Dios se lo ha mostrado. Me han dicho, mira, mi niño soñó esto, soñó aquello, y yo se lo confirmo, eso Dios mismo me lo ha hablado. Amén. No es algo que viene de la emoción o para querer perjudicar y atemorizar a la población. No, al contrario, es para que esté alerta la iglesia de Cristo y que unos cuantos se salven, aquellos entendidos, aquellos obedientes, aquellos que le temen a Dios. Es sorprendente, amados hermanos, cómo hay personas tan cegadas por Satanás que hasta escriben, deberían de encarcelarte, meterte preso por lo que estás hablando. Mira, pueden hacer eso conmigo, pero la palabra de Dios, la profecía de Dios, no la van a poder encarcelar. Recuerdo a Juan y a Pedro cuando estaban predicando el evangelio y vinieron el ejército de Roma y los metió presos, y se les dijo, no sigan predicando en el nombre de ese Jesús, porque los vamos a torturar, los vamos a meter presos, los vamos a matar. Y ellos, ¿qué fue lo que respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios mío, poderoso. Entonces, la palabra, la profecía, no puede nadie encarcelarla y cercenarla, ¿ok? Porque viene de Dios y no de hombre. Mis amados, primer punto para una de las señales en cuanto al terremoto. Como ustedes pudieron ver en ese video en Filipinas, así ha venido sucediendo en otros lugares donde encuentran peces o pescados enormes, pez remo, y muchos se sorprenden, amén, hasta delfines, hasta tiburones también, en una zona a la orilla del mar, y muchos se sorprenden por qué, hasta varados, ballenas, etc. Muchas cosas extrañas han sucedido alrededor del mundo. Y esa es una de las señales que yo le quiero hablar al pueblo de Venezuela. Cuando usted vea a peces en la orilla del mar y muchos de ellos tirados, muertos, etc., es porque es una señal.
Hay algunos escépticos que dicen, no, eso es un fenómeno de la naturaleza, no tiene nada que ver con terremotos, pero es embuste. Eso es una conducta, amén, en los peces porque perciben lo que va a acontecer. Y esa es su manera de manifestarlos. Ellos se descontrolan, se vuelven locos y buscan alejarse de eso. Entonces, primera señal para el terremoto. Cuando tú veas muchos peces en la orilla de esta gran magnitud y de diferentes especies, es porque es una señal. Cuando tú veas también de que los pájaros empiezan a descontrolarse, también volar por todos lados, chillar y todo eso, es una señal también del terremoto. Dios ha dicho que viene un terremoto de más de 8 grados de magnitud. Un terremoto muy fuerte. Recuerdo en una visión orando, el Señor me mostraba 9.1. Profeta, ¿es un terremoto que solamente viene para Venezuela? Yo digo que no. Yo digo que es un terremoto que viene no solo para Venezuela, sino para naciones de Suramérica, Centroamérica y el mismo Estados Unidos. Con diferentes réplicas, porque va a ser un estremecimiento fuerte de Dios. El mismo Jesús a mí se me apareció, mi amado Yahshua Mashiach, y me dijo, viene un terremoto desde los 4 vientos de la tierra. Imagínese usted, norte, sur, este y oeste. Me imagino una acumulación de energía tan grande que esto va a explotar por todos lados. No solamente viene para Venezuela. Dios me ha hablado también de Panamá, de un fuerte terremoto. Dios me ha hablado de México también, de un fuerte terremoto. Devastadores. Hay personas que Dios le ha mostrado también en Estados Unidos un terremoto devastador. Hay muchos que hablan de la famosa falla de San Andrés, ¿ok? Del cinturón de fuego. Todo esto está aconteciendo y está ahí latente. Se ha visto también que se ha elevado la temperatura. También, hermanos míos, es otra señal. La temperatura muy fuerte. La temperatura, hermano, muy fuerte también es otra señal. El calor insoportable. No solo eso, ya te di 3 puntos, 3 señales. Los peces, los pájaros, el calor, también los animales en tierra. Los perros lo perciben también. El ganado lo percibe también, amados míos. Lo perciben. Tienen esa facultad, lo que no tiene el ser humano. Y se descontrolan, se vuelven locos y tratan de salir corriendo. Yo recuerdo orando, yo tuve una visión de ganado. Eran vacas, toros y corrían. Corrían de manera desesperada, mis hermanos. Corrían de manera desesperada. Pero era sorprendente, porque yo los veía que ellos corrían por un puente. Y escuché la voz de Dios que me dijo, atento a los animales. Atento a los animales. Otra señal también de que sucede un terremoto de alta magnitud es también cómo se pone el cielo. El cielo se pone nublado, hermano. Nublado como si fuera a llover. En algunos casos peor, muy oscuro, ennegrecido. Estas son señales de que va a suceder un terremoto. Iglesia entendida en los tiempos, y tú venezolano que me escuchas, esto no es juego, esto va a suceder. Rugirá el león de la tribu de Judá. Rugirá el león de la tribu de Judá. Ese terremoto va a ser el rugido de Dios en Venezuela y en las naciones, demostrando que Él manda y reina sobre todo ser humano y sobre todo gobierno. Masanda kimia manso ken alabaseye. ¿Puedes comprender esto? Y por supuesto, estas son señales naturales o de la creación de Dios, pero también hay una señal, y es la del discernimiento que Dios le ha dado a sus hijos.
Muchos pueden ver el clima normal, el ambiente normal, pero el Hijo de Dios, el que está sellado con el Espíritu Santo y tiene el discernimiento bien trabajado, afinado, desarrollado, sabe cuando algo está mal en el ambiente y cuando algo va a pasar, va a suceder. ¿Ok? Así que presta mucha atención a tu alrededor. ¿Cuándo va a pasar esto, profeta? Muchos me han dicho, ¿cuándo va a pasar esta mega terremoto que muchos han anunciado? Muchos han anunciado. Y yo les he dicho, solo Dios lo sabe. A veces Dios habla con fecha, con día, pero hay veces que no lo hace. Por lo menos Dios a mí no me habla así con día y con fecha, sino que Él me muestra en visiones, en sueños, con las escrituras, lo que va a pasar. Las señales del tsunami. Es posible que primero venga el terremoto y el terremoto genere el tsunami. Una de las señales del tsunami es el mar muy agitado. Recuerdo también en un sueño el mar muy agitado, embravecido, hermano. Y yo recuerdo un arca de Noé. Yo estaba montado en esa arca y quien la iba dirigiendo, guiando, era el Espíritu de Dios, mis amados. Era quien la iba dirigiendo, quien la iba guiando. Un sueño sorprendente porque el cielo estaba como de fuego. Entonces, el mar embravecido, una de las señales de que viene un tsunami. Otra señal, que se retira el mar. El mar se retira. El mar se contrae para venir con fuerza, con furia. Igualmente, el clima sumamente cambiado. Las nubes grises. También puede suceder con los peces que se vuelvan locos también. Estas son señales donde Dios nos advierte de que esto ha de venir. Ya sucedió en algunos sitios que se ha salido el mar y hay algunos que los toman como juego, de chiste, de burla, pero esto va a acontecer. Dios me mostraba olas enormes que pasaban las montañas. Dios me elevó, porque fue así, me elevó entre el cielo y la tierra y me mostró una ola enorme y era en lechería. Y la gente se decía o comentaban entre sí, lo que habían profetizado se está cumpliendo. Dios me ha hablado de varias costas donde van a ser arrasadas, varios sitios donde va a ser arrasado, inundado totalmente. Muchos fallecidos. Dios me habló de Margarita, yo lo he hablado también. Esa isla va a quedar también devastada. Muchos sitios Dios me ha hablado. Y me dio orden del viaje que voy a hacer para Margarita en hablarle a las olas. Inspirado por el Espíritu Santo, hablarle al mar para que cumpla los designios de Dios. Señor me dijo, haré que el mar Caribe se venga en contra de tu tierra, de tu país. Señor me dijo, mía es la naturaleza, mía es el mar, mío es el mar y me obedece. Dios mío, y lloré bastante. El Señor me dijo, harás esto. Y me dijo específicamente cómo lo voy a tener que hacer. Tal vez grabe el video y también lo suba, porque toda Venezuela tiene que enterarse lo que viene. Porque ¿cuál es el fin de todo esto? Que tú te arrepientas, que tú busques de Dios, que tú te humilles
para así salves tu vida. Porque la única manera que tú salves tu vida es arrepintiéndote y siendo obediente delante de Dios. Igualmente con el terremoto, Dios me mostraba todo destruido. Caracas destruida, muchos sitios destruidos, hermano. Los edificios que se venían abajo, muchas personas sepultadas, un gran caos por todos lados. La Cruz Roja, todo eso Dios me lo ha mostrado. Y este video es para hablarte de las señales y decirte qué hacer cuando esto acontezca. En el terremoto, ¿qué hacer cuando esto acontezca, profeta? Se preguntará. Ya hable de una vez. Cuando sucede el terremoto, muchos acostumbran a salir corriendo de sus casas, desesperados, buscando un sitio de refugio. No hagas eso. Quédate en tu casa y clama a Dios. Porque ya esto no se va a librar a alguien que siga las recomendaciones de un organismo. No. Eso no va a valer de nada. Las recomendaciones que está hablando Dios es que cuando suceda el terremoto, arrodillarse y clamar misericordia y que el Señor proteja y guarde. Y en ese momento los que no son cristianos tienen que pedirle perdón a Dios y humillarse delante de eso. Porque en aquel tiempo toda soberbia va a ser abatida. Toda maldad va a ser abatida en aquellos días. No salir de sus casas, ha hablado el Señor. Y esperar que todo pase para después ayudar a los que están afuera y hablarle de Cristo y que se conviertan. Y ahí va a empezar a nacer el avivamiento que todos queremos. Todo eso lo ha hablado Dios. No salir de sus casas corriendo porque van a encontrar la muerte. No abrirle la puerta a nadie cuando todo eso esté sucediendo. Porque muchos demonios van a estar en los aires. Y va a ser muy duro, muy fuerte. Como de película. No es juego. Esto va a pasar. Es necesario que pase. Porque así es que Dios va a limpiar Venezuela. Va a destruir esta Venezuela actual para levantar una Venezuela nueva. Desde los escombros, desde las cenizas, desde el llanto, desde el dolor. Y con el tsunami, Dios ha hablado que tienen que correr a las montañas, a las zonas más altas, escalar cerro arriba, para que esto no les impacte, no les llegue y sean librándose de la muerte. Así me dijo el Señor. Y yo lo he visto muchas veces en sueño, donde escalamos, subimos escaleras hacia arriba, cerro arriba, montaña arriba, y veo esas olas enormes. Es lo que usted tiene que hacer si quiere salvar su vida cuando esto acontezca. Señales del terremoto y el tsunami en Venezuela, nunca antes visto. Me da risa cuando las personas escépticas, incrédulas, dicen aquí jamás va a suceder eso. Por esto, por aquello y por lo otro. Es que lo va a enviar Dios. Esto no es obra de Satanás. Si usted piensa que esto es Satanás y empiezan a reprender, que también dan risa, yo reprendo, cancelo y anulo esas palabras. Así usted se canse de cancelar y de reprender, esto viene. Porque no lo envía diablo, lo envía Dios. Y usted solamente es polvo, es barro, nada sabe. Usted solamente tiene que decir de forma humilde, humillándose: Señor, hágase tu voluntad. Porque usted no es nadie, ni yo soy nadie, para cancelar lo que viene de Dios. Aunque muchos no lo vean como algo que nos va a favorecer, nos va a favorecer. A su tiempo nos va a favorecer.
porque Dios va a limpiar esta nación. Y es lo que todos queremos, ¿no? Una nueva nación. Es la manera que Dios lo va a hacer. Dios nos va a ayudar a ser libre. Pero antes tiene que hacer que todos los corazones de los venezolanos se vuelvan a Dios. Y dejen la soberbia, la altivez, la brujería, lo que yo tanto he hablado. Y en aquel día, el yugo se romperá. En aquel día, vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Porque no solo se van a caer los edificios a manera natural, no solo van a quedar inundadas las calles y las casas, sino que se va a destruir el imperio de Satanás y se va a inundar todo lo que no es de Dios. Amén. Así que yo te pido que tú compartas esta transmisión a tus seres queridos, porque no es un mensaje nada más para los cristianos. Todos los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, ¿ok? Que puedan ser portavoz también, atalaya. Comparte este video y guárdelo en su celular, guárdelo en su computadora, para que cuando esto suceda, ya usted tenga claro qué hacer, porque es Dios quien está levantando hombres y mujeres valientes para hablar estas cosas. En el nombre de Jesús, compórtese con seriedad, tenga temor de Dios, y si quiere salvar su vida y la de su familia, haga caso, no a mi voz, sino a la de Dios, a través de estos vasos, a través de estos siervos. No crees, no importa que no creas, igual lo verás. Y lamentablemente, si no haces caso, hay mucha posibilidad de que puedas perecer y que te vayas sin Cristo, que es lo peor. Lo peor no va a ser morir, lo peor va a ser que muchas personas, por la soberbia, por negarse, por la incredulidad, se pierdan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero tu comentario y que también dejes si has soñado, si has tenido revelaciones de Dios en cuanto a esto. Por favor, escríbeme, me gustaría leerlo. Shalom, shalom. Dios le bendiga.